A grabar, espera. Buenas, bienvenidos a este audio de unplandivino.net. Bueno, no sé si vamos a compartir pantalla para... No va a hacer falta, queremos que sea un poco cuento. Vamos a saludar por orden alfabético a Ana Pilar de Argentina. Gracias por compartir. Hola, buen día a todos. Ana Pilar aquí desde Trelew. Buenas, Claudia de Argentina también. Hola, buenos días a todos. Una alegría estar de regreso juntos. Buenas, Marisol de México, que nos va a contar un poco lo de 30 años entre los muertos. Y ya si quieres empieza a hablarnos de este libro que nos mandó otra Ana de Venezuela, que nos sugirió, y porque Miller en realidad lo sugiere, de Carl Wickland. Ahí pondremos el enlace. Y vamos a invitar un poco al libro que ella, Marisol, ha ojeado un poco más. Sí, hola, buenos días Iván y Clau y Ana, todos. Pues sí, les comentaba que estoy como muy emocionada con la lectura del libro. Es muy interesante porque, como lo expresan, no es un libro, es una obra seria y como que al mundo nos ha faltado explorar sobre estas posibilidades, ¿no? En cuanto a algo que influye a una persona de otra manera que no sea psiquiátricamente, ¿no? Que puede estar su condición neurológica bien, pero emocionalmente a una persona algo la puede llevar a estados muy alterados de su conciencia y como dicen, nos llama la atención que ahorita pues ni siquiera exploremos por el lado de la posibilidad de la influencia espiritual, ¿no? Entonces, Sí, este es un... Muy trucado, pero fíjate, el libro que Miller cuando lo cuenta emocionado, lo sugiere que se lea, o sea, Jesús Miller lo sugiere, porque es un caso muy curioso de hace más de 100 años, un médico muy serio, que creo, corrígeme, que tiene una mujer que es medium, y a este médico le mandaron durante muchísimos años, por eso se llama 30 años entre los muertos, a muchos pacientes imposibles. Y él, con una pequeña descarga eléctrica, si he entendido bien, les hacía que el espíritu de alguna manera saltara, y como la medium era receptiva por ser medium, el espíritu se alojaba de repente ahí, empatizaba, digamos, con esas conexiones que no sabemos cómo son, ¿verdad?, con el cuerpo espiritual, y empezaba a canalizar al espíritu, que a lo mejor era por primera vez que podía hablar con alguien después de estar ahí, vete a saber cuánto tiempo encerrado en sus adicciones y sus adicciones emocionales, que estamos viendo este concepto, ¿verdad?, con Miller, encerrado ahí en el aura de otra persona, vete a saber creyendo qué cosas, y eso, no sé si... Dime, y decir lo que queráis las demás. Sí, exacto. O sea, lo interesante es eso, que invitan a que se exploren otras posibilidades y no nos cerremos, porque cuando nos cerramos a estas posibilidades, como dicen, es muy triste que mucha gente termine encerrada toda la vida en psiquiátricos, cuando eso no era la manera de poderlos ayudar. Entonces, sí, aquí expone que justamente son como más sensibles que nosotros, porque nosotros tenemos el cuerpo físico a los choques eléctricos, y el espíritu, pues lo siente todavía más fuerte, y es cuando puede salir del cuerpo. Pero incluso hay muchos más obsesionados que no con el choque eléctrico no salen del cuerpo y se quedan anclados, siguen anclados al aura de las personas, y pues obviamente muy confundidos, porque en realidad no es muchas veces que ellos deseen estar ahí, simple y sencillamente es la ignorancia, o si toda su vida vivieron en ciertas creencias de que no hay vida después de la muerte del cuerpo físico, pues obviamente ellos juran que siguen vivos, ¿no? Y ellos viven invadiendo a otra persona. Entonces eso, pues bueno, te hace alusión a decir la importancia, como decíamos ahorita, de
de las creencias y de educarnos con respecto a esta transición que todos vamos a vivir, ¿no? Y en realidad pues no lo hablamos, no se habla de una manera natural. Hay todo eso, hay muchos testimonios de muchos espíritus. Hay otro de un espíritu joven que le daba las gracias a sus papás a través de la medium de que no hubieran impuesto dogmas o creencias, ¿no? muy estrechas, porque eso hizo que él pudiera tener la condición de irse sin mayor problema. Y se genera mucho sufrimiento por esos dogmas, ¿no? Es lo que explican aquí, o sea, como que no eres el espíritu libre que va siguiendo, ¿no? Siguiendo esta transición pues, de una manera natural, sino que se quedan como anclados o traumatizados de acuerdo también a cómo murieron. Y obviamente sabemos que la parte, o sea, el cómo mueres, pues también tiene mucho que ver con cómo vives, ¿no? Cómo vives, bajo qué adicciones o qué condición álmica está, se está manifestando en tus actitudes, en tus actos que te llevan a ese tipo de muerte. Y por lo tanto, pues sigues permaneciendo anclado a la esfera terrestre, ¿no? Y bueno, o sea, está la verdad muy, muy interesante. De hecho, está documentado el libro y aparte, pues esta mujer, esta medium, estaba muy protegida por guías, ¿no? Ella nunca se vio afectada en su condición, en su vida normal, en su vida, en su espíritu, nada, o sea, ella estaba como en una misión y era protegida por los guías, ¿no? Entonces, fue pues una labor, imagínate, tantos espíritus, 30 años, de que el esposo a través de ella se podía comunicar con los espíritus para hacerlos entender que estaban invadiendo un cuerpo que no era de ellos. Incluso siempre les decía, obsérvate las manos, son tus manos, estas no son tus manos, ¿no? Y siempre como que les habla mucho de las manos, de observarse las manos. Y ya les empezaba a explicar que estaban invadiendo el cuerpo que estaba ahorita en el cuerpo de su esposa y todo, ¿no? Y pues ellos muy sorprendidos, muchos, te digo, muy, muy obstinados, que costaban trabajo y lo que dicen es que llegan los guías y se llevan en un momento al espíritu como a encerrarlos, ¿no? Esta parte, como decía un poco Miller, se me reflejó en la parte cuando hablaba de cómo en vida se puede ir corrigiendo a una persona, que es aislándola para que ya no esté generando daño. En este caso, aíslan a los espíritus para que ya no sigan generando como más daño en esta invasión, en otros cuerpos, en otros seres, y ahí, hasta que ellos, ya aislados, poco a poco se abren a recibir la ayuda, porque es tanta la obstinación y la negación que a veces tienen que llegar al recurso de aislarlos, ¿no? Como encerrarlos en un calabozo, decían, pero es como con el fin de que ellos puedan procesar todo lo que está pasando sin estar interviniendo. Pero es una tarea titánica para los guías, porque son muchísimos los espíritus, que hay una frase muy buena que me gustó que dice, a ver, tanta gente, pues dicen como mala, ¿no? Sin este juicio, ¿no? Pero tanta gente en una condición álmica o inconsciente o mala o como lo queramos poner, ¿no? Exponer. Pero así lo dice la frase, que vive, ¿no? Que vive todos los días y todos los días muere. ¿A dónde se van esos espíritus, no? Cuando no hay un procesamiento de emociones, cuando hay mucha negación, cuando hay mucha adicción, pues ¿a dónde se van esos espíritus? Y pues obviamente lo que explican es que se quedan pegados a la esfera terrestre y se quedan en esta invasión de otros cuerpos. Entonces, pues ahí, o sea, si aquí en vida, pues no se dieron a la tarea también de un poco explorar, ¿no? Explorar qué onda con ellos y su condición, pues lo tienen que hacer ya sin cuerpo, ¿no? Que puede ser como más traumático para el espíritu este proceso. Muchas variaciones en la cantidad de conciencia que tienen esos espíritus de estar haciendo lo que hacen. O sea, ahí hay muchos que hacen realmente aposta el
el mal, o sea, influyen a la gente para que se suicide, influyen en este tipo de cosas, para controlar a los jefes de empresa, porque así siguen sus adicciones al poder, y eso con muchos niveles de conciencia, y lo hacen en grupos también, para tener más poder. O sea, hay como una variedad enorme, que es una parte de la sociedad, que le llama Miller, que es nuestra sociedad también, que nosotros no la tenemos incluida. Lo que quería comentaros rápidamente, que él sugiere este tema que a mí me parece brutal, ¿no? El hecho de que se ignoren estas cosas bajo la característica que se suele poner es como de miedo a estas cosas. O sea, fijaros qué mal hace el tema de todo lo que se ha vendido tanto en la religión como en los programas de misterio, los programas de ovnis y de fantasma y todo esto, que al final estamos viendo que era una guarrería enorme que se está haciendo al alma humana, porque están escondiendo, o sea, están poniendo bajo el miedo, pues una cosa que en realidad es una voluntad de ignorar, que provoca que todas estas personas, cuando pasan del cuerpo este al otro, a quedarse solo con el espiritual, digamos, solamente entre comillas, solo, que toda la atmósfera humana está ahí, pues con el miedo y todo eso, queriendo ignorar. Bueno, que es un desastre para el planeta, ¿no? Porque lo que dice Miller es que son el triple más o menos por ahí, de personas, y son almas igual de poderosas que nosotros. O sea, tienen poder enorme cada alma, porque es la creación más grande, tiene poder enorme no sobre las demás personas que tienen libre albedrío, y ahí tienen que influirles pues, a través de las heridas, con más o menos conciencia, sino que tienen poder enorme sobre todo el entorno, todas las almas, dependiendo de la condición. Entonces es un desastre de ignorancia enorme. Si la situación es como la estamos viendo tanto en este libro que en otros que comenta Miller y en lo que lleva comentando Miller, ya vete a saber cuántos años ya, pues 15 años, ¿no? Pues es un desastre gigantesco, porque fijaos eso, todas las almas, el poder. Entonces, bueno, ¿qué os sugiero? Sí, fíjate que ahí justamente con lo que estás leyendo es un párrafo, digo, ahorita si quieres nos vamos al capítulo que platicábamos de la reencarnación, pero aquí empieza en el capítulo, no, en el mismo prefacio habla acerca de eso un poquitito, dice, por otra parte es interesante destacar que esta presencia obsesiva de los traspasados en la conciencia de los vivos no siempre tiene efectos negativos. Puede tratarse a veces de una presencia más discreta que acaba desembocando en una cierta transmisión de los centros de interés del difunto e incluso de sus cualidades. Así es como muestran otros estudios que algunas carreras tardías e inesperadas de escritores, de pintores, de músicos, se deben al parecer a esta especie de simbiosis entre muertos y vivos. Pero sí hay una simbiosis que la exponen aquí súper bien en el libro. Dice, comprenderéis también entonces que todos los relatos de regresiones a vidas anteriores haya que tomarlos con precaución. Personalmente no tengo una posición sistemática contra la posibilidad de reencarnación. Solo deseo que se siga reflexionando, reuniendo los testimonios, los índices a favor y en contra. Las posiciones dogmáticas no pueden ayudar a nadie. Los estudios llevados a cabo por algunos equipos científicos sobre la reencarnación son hoy en día muy discutidos por los que han tratado de comprobarlos. Entonces, él habla de que aquí dice, cuando se lee con cierta atención estas conversaciones con los muertos en hipnosis, se comprende que a través de estas regresiones o en momentos de simple relajación se puede captar recuerdos de vidas auténticas, vividas realmente, sin que hayamos sido nosotros forzosamente quienes las hayamos vivido. Son entonces los recuerdos de los muertos que viven en nosotros las que vuelven a subir a la superficie al nivel consciente. Tal vez no se expliquen así todos los recuerdos de vidas anteriores, pero se trata ciertamente de una pista que hay que explorar más a fondo. ¿No? Es un poco lo que explicaban, lo que han explicado siempre, bueno, Miller y Mary con sus canalizaciones, ¿no? De lo que van explicando. Y
y cómo eso va degradando pues la condición de alma tanto del vivo como del muerto, ¿no? Pues están ahí en esta simbiosis. Entonces, está interesante. Si quieres, nos vamos al capítulo que tú me decías, Iván. No he llegado a ese capítulo, pero si quieres, con mucho gusto lo puedo leer. Sí, lo podemos comentar si queréis, pero o lo que queráis, o no, si queréis comentar algo, que estamos aquí monopolizando. No, está re bien. Yo justo estoy hojeando lo que leyó recién Marisol, y como ella dice, es muy simple, es totalmente comprensible. Y ahora, y además me trajo a la mente algo que habías dicho vos en algún momento, Iván, esto de cuando de esas prácticas de regresión, como que hay que tener cuidado con eso, y bueno, y lo que leyó Marisol ahora lo aclara, ¿no? Esto que pueden ser experiencias vividas, pero no de uno, sino de otro, No, de otro ser que aprovecha ahí para pegarse, ¿no? claro, lo que te cuenta la verdad divina es que sistemáticamente es así. O sea, este libro como que no lo dice tajantemente, pero en lo que cuentan Miller y Mary es eso, y lo dicen ellos sobre lo de las regresiones y todo eso, que hay mucho peligro de creer cosas falsas porque se cree uno, cuando en realidad se cree uno y activa o atrae cada vez más espíritus porque está interesado en tener muchos recuerdos, y los espíritus, vete a saber lo que hacen y lo que no saben y lo que están haciendo, lo que sea, se te presentan ahí. Pero estos dicen que sistemáticamente siempre es así. O sea, ya sabemos, no hay reencarnación más que muy poquísimas, y todas las cosas son lo que acaba de decir también Marisol, pues que los talentos son esa transmisión de una convivencia más, digamos, pacífica con uno o varios espíritus, que luego se puede ir o venir de repente, cosas así. O las supuestas recuerdos de vidas pasadas son transmisiones ahí de estos espíritus. Bien. ¿Querés leer vos? Leo, empiezo a leer yo, ustedes decidan, Marisol. No, adelante, Ana. ¿Puedo decir algo? Sí, Diga. claro, siempre. Sí, era antes de que empiecen, no, era porque antes de que empiecen la lectura. Sí. También sentía que este deseo de ignorancia que digamos que nos nubla completamente, y este tipo de lecturas, de conocimiento, de difusión, sí, difusión básicamente, nos habilita no solo para lo que podamos experimentar después, sino que en mi caso, pero ya también Miller lo relata, potencia la experiencia en la Tierra. O sea, al mismo tiempo inhabilitamos, digamos, a estas continuidades de manera autoconsciente, velamos esa parte como que queda así como, digamos, sí, nos privamos y privamos a todo el colectivo al no desarrollar este conocimiento, digamos, como experiencia. Y también en la tierra, cuando uno conoce lo que implica la ley de compensación y que nos privamos de potenciar lo maravilloso que es poder asumirla y transitarla en este periodo, ya como almas autoconscientes de lo que vendrá. Por lo tanto, eso también quería decir, como que ilumina el todo, como pasa con la verdad, digamos, y de alguna forma pienso mucho en eso, como siempre, en los que vienen, en los que siguen y en las oportunidades que quienes estamos acá podemos todavía desarrollar a partir de estas experiencias. Así que muchas gracias, era eso. Sí, de hecho, parte de los dolores que podamos estar experimentando tienen que ver con la desarmonía de haber enseñado a la gente, por ejemplo, si somos ateos toda la vida o mucho rato, y hemos enseñado a niños o a otras personas con más o menos fuerza que no hay un más allá o todo eso, eso va degradando. Ya que has sacado el tema del principio de compensación, ¿no?
eso va degradando nuestra alma más, porque estamos repartiendo mentiras y la sociedad nos invita desde el minuto cero a repartir esas creencias falsas por todas partes. Y eso va degradando, porque es muy importante verlo así, ver que las creencias son una cosa que se construye, como hablábamos antes de la llamada un poquillo, que hemos comentado eso de, ostras, que cuidado, las creencias falsas no es una cosa ahí subjetiva, no, es uno mismo toda la vida con la voluntad expresa y trabajada desde pues en el colegio, los padres que estaban degradando su alma así, de esa manera, con la voluntad aplicada todo el rato y querer ignorar verdades, que además son muy importantes, porque si hay, como nos cuenta Miller, 21.000, 20 y tantos mil millones de espíritus desencarnados que no terminan, que a cada momento están ahí, que no van al primer plano del todo, y se quedan ligados a la Tierra, eso es un poder de las almas enorme ejercido sobre la Tierra, y almas que no están en una buena condición y todo eso, y haciendo más suma en nuestras heridas que lo permiten, esa suma de confusión y de historia. Claro. Entonces, fijaros, ¿no? Es el deseo de ignorancia que ha sacado Claudia, qué importante el hecho de verlo activamente. Todo el rato estamos ejerciendo la voluntad de manera desamorosa, lo que se llaman esos pecados, en desarmonía con la verdad y el amor tal como los ve Dios, todo el rato. O sea, es que por defecto el hecho de... Es muy fuerte, puede ser, parece que es mucho trabajo de repente, pero eso es cobrar conciencia, es claro. Lo que estabas contando, sí. Sí, era eso, y que él explica en el video de AJ, el de la, no me acuerdo por qué, no me acuerdo el título, Iván, sé que la belleza del tiempo es el que acompaña, que explica que esta ralentización que vivimos, digamos, en el mundo físico, nos permite incorporar dentro del proceso a la práctica del arrepentimiento y del perdón, digamos, a la revisión, a la toma de conciencia del error, a la actual en consecuencia asumir la responsabilidad. O sea que todo el diseño, como no hay error y lo sabemos, pero ese es el regalo que nos trae esto y de lo que nos, claro, al no ser conscientes de que continúa mucha gente vive como si esto fuera lo único, que entonces exacto. De alguna forma eso es lo que sentí ahora que estoy justamente viviendo en este momento un proceso así, que me permite ahora, claro, verlo y revisar y anotar mis creencias erróneas y bueno, así, mucho amor. Sí, eso, gracias. Bueno, eso de que no hay error, ahí ya lo explicarás, ¿no? Si queréis a otra sí. cosa, que nos enfocamos en formas de hablar y todo eso, pero... Claro, me faltó decir, no hay error en el diseño, porque la pregunta de Mary, claro, fue porque yo vi el video, la pregunta de Mary era como que le cuestionaban a J de que la justicia impartida a partir de lo que es la compensación, digamos, llega tarde, entre comillas, como que al no ser inmediata. Entonces le dicen, ¿por qué demora? ¿Por qué esto queda en el alma, se graba, es leído, pero puede demorar en manifestarse? Entonces él explicaba eso, de que en ese tiempo se le da el proceso porque el alma pasa justamente por este plano para experimentar eso, pero se le da la posibilidad del error. Hablaba del error del diseño, no del error de nuestras acciones, digamos, erróneas. Sí, no el comportamiento. Pues sí. Bueno, empiezo y ustedes me interrumpen. Sí. Cualquiera. Bueno. Dice capítulo 7, reencarnación y teosofismo. Que la creencia en la reencarnación en la Tierra es engañosa e impide progresar hacia los niveles espirituales más elevados del
después del tránsito ha sido atestiguado en varias ocasiones por espíritus avanzados. Muchos casos de obsesión de los que hemos tenido que ocuparnos han sido situaciones de espíritus que, al tratar de reencarnarse en niños, se encontraron prisioneros de su aura magnética, produciendo un gran sufrimiento a sus víctimas y a ellos mismos. Un chaval de Chicago, Jack T., que había sido normal hasta la edad de 5 años, comenzó a manifestar tendencias precoces y comenzó a actuar de una manera extraña. Antes era un niño de un carácter natural y fácil, pero comenzó a preocuparse por cosas que son normalmente extrañas al espíritu de un niño y, en muchos sentidos, se comportaba como un adulto. Se preocupaba por todo, permanecía despierto en su lecho durante la noche refunfuñando y con presentimientos extraños. A veces se cogía unos enfados que no podía controlar. Era un muchacho de buena presencia, pero decía siempre que era viejo, poco atractivo y feo. Y era tan rebelde que todo esfuerzo por reprenderlo y corregirlo era inútil. Esta situación se agravó de tal manera que su familia desconfiaba de hacerle entrar en razón. Uno de los padres que había tenido noticia de nuestro trabajo experimental en psicología paranormal escribió a nuestro instituto pidiéndonos concentrarnos en el muchacho. Lo hicimos y una entidad con comportamiento y expresiones semejantes en todo al del muchacho fue desalojada de él y autorizada a controlar al médium señora Wickland. Esta entidad dijo llamarse Charlie Herman. Era consciente de haber muerto y declaró que era un hombre muy poco atractivo, con un rostro acribillado de pequeños agujeros. Nadie, decía, se había interesado por él durante su vida terrestre, y esto le atormentaba mucho. Alguien le había dicho una vez que, después de la muerte, los individuos podían reencarnarse y convertirse en lo que ellos deseasen. Como su único deseo era ser guapo, de manera que los demás no lo evitaran, decidió tratar de reencarnarse. Fíjate, ¿no? Ahí podemos parar. Si queréis comentar algo sobre la compensación de solo una frase durante una vida de 80 años, vete a saber que ese señor recuerda, fijaos las consecuencias. Y esa frase dicha por un conocido de ese señor, que vete a saber con qué intención o con lo que sea, si, o sea, porque ahí es muy sutil, el alma es leído todo, ¿no? Si, o sea, eso es una mentira ya, de hecho, pero os quería plantear, a ver qué queréis comentar sobre este tema, ¿no? No sé si nos surgirá algo que me parece muy interesante, que tener en cuenta eso, ¿no? De qué pasa, porque las creencias falsas, ya, aunque tú las digas con toda la buena intención del mundo, deben estar compensando negativamente en nuestra alma hasta que no empecemos a realmente ver que son falsas, sentir, empezar a estar dispuestos a sentir los dolores que nos hemos provocado y que hemos provocado a otros. Entonces ese conocido de este señor feo, entre comillas, digamos, le dijo eso, a lo mejor con toda la buena intención del mundo, pero es una creencia falsa que mirar las consecuencias que tiene. Entonces, fijaos qué interesante pararse quizás ahí, ¿no? No sé si se os ocurre. Marisol, Sí, Ana, sí. coincido. Esto lo falso, ¿no? Esos estereotipos, viejo, poco atractivo y feo nomás era él. Imagínate lo que impactó en su vida esos preconceptos, el no aceptarse a sí mismo, no quererse. Se puede escribir un libro con todo o no lo que se ve detrás de eso. Nunca nadie se había interesado por él,
dice, y tampoco él le interesó quererse de la forma que era y todo lo que conllevó, como decís vos, Iván. Sí, bueno, yo me estaba ahí sujetando a simplemente la creencia falsa esa en la reencarnación, pero sí, así Sí. está unido, claro, lógicamente está toda el conjunto de creencias sobre la autoestima y vivencias, las heridas de infancia del señor que fueron degradadas. Iván, Mm. claro, por ahí con respecto a la ley de compensación específicamente, que para quien no conoce, digamos, la forma en la que opera, que no solamente esa lectura se hace, o sea, como que es recortada, por decir, del comportamiento en desarmonía con la verdad y el amor en todas sus manifestaciones, digamos que pensamiento, emoción, sentimiento, acción, intención, además incluye a todos sus potenciales, que justamente esto es lo que vemos desplegado, ¿no? El potencial que hasta dónde llega y expande, e incluso involucra a otros y sigue involucrando más allá de su existencia, entre comillas, o sea, Sí, de todo el impacto en el recorrido físico y ahora haciendo más daño inclusive. sí, Así que porque todo eso es sí, muchísimo. fíjate, o sea, en el alma es raro, se compensa por lo que acabas de revisar o repasar un vídeo que hice hace poco, que hicimos, ¿verdad? Algún comentario también hicimos sobre eso, de que es inmediato la lectura en el alma de las posibles consecuencias de algo, se ven inmediatamente, se compensan de alguna manera. O sea, de alguna manera está incluido el imaginar la confusión que provoca el que este señor provoca en un niño luego una confusión al reencarnarse ahí, o sea, al meterse en el aura, quiero decir, no reencarnarse. De alguna manera hay algo de responsabilidad de, de eso, digamos, de esa confusión, ese daño, en la persona que transmite la creencia falsa. Porque, bueno, y esa persona que transmite la creencia falsa dirías, no, pero yo tenía buena intención. Sí, pero fijaros como en realidad como estamos hablando muchas veces, que hemos hablado en la vida mogollón de veces sin saber, ¿no? Y el hecho de no preocuparse por saber más o ser más cuidadosos con la verdad, el no ser más cuidadosos con las verdades, como que ya estaría compensando ahí inmediatamente en el alma, sin que sea un castigo, pero como que ya se tiene en cuenta y en el alma, para que no lo hagamos, ya de alguna manera hay una señal que empieza, hay algo ahí, aunque, o sea, no es, pero hay algo que tiene en cuenta todas las posibilidades. Es muy extraño, esas partes de las charlas de Miller habría que verlas mucho, porque tampoco ellos veo que sean muy claros, porque es una cosa que no se puede comentar muy fácilmente. Pero bueno, nos estamos metiendo en un berenjenal muy gordo, perdonad, porque o sea, lo único que quería decir es ese tema de la intención. O sea, que nosotros decimos, no, que yo tengo toda la intención muy buena del mundo, pero estamos contando una mentira. Eso para Dios es una mentira. O sea, y para nuestra alma, no, en nuestra alma no cabe sobre el mismo tema verdad o error. O sea, las dos cosas a la vez no caben. Eso y en el alma, si nosotros metemos ahí y creemos emocionalmente, digamos, sostenemos ese deseo de ignorancia a través de votar por una mentira, estamos sosteniendo en realidad un deseo de ignorar, porque no estamos preocupándonos más, estamos soltando eso y anda que no lo he hecho yo veces en la vida, ¿no? Aunque al principio, si recordáis, a lo mejor recordáis épocas en vuestra vida donde erais más cuidadosos, más cuidadosas, ¿no? Pero a veces uno se suelta la lengua y fijaos, ¿no? ¿Qué emoción hay ahí? ¿Cómo es en realidad es un deseo de ignorancia que está enmascarado, que es una fachada
de yo sé o yo opino, porque claro, a veces, bueno, la opinión también, no sé, bueno, es un poco demasiado lío, pero Sí, Iván, yo quería mencionar esto que dijo Ana, ¿no? O sea, que no está desligado una creencia con la otra. O sea, al final él creía que era feo y su condición, la condición álmica que se genera bajo esa creencia, porque él se vivió como un hombre feo, ¿no? Entonces, esa es una herida, ahí hay una huella en el alma. Y como dice Clau, ahí se está leyendo en el alma esa herida y esa es la que genera también que yo me pueda atar a una creencia porque es mi necesidad de creer eso, ¿no? Entonces, es como un poquito la responsabilidad de todos. No nada más bueno, sí, el que se avienta el comentario de, pues, ay, no, tú puedes hacer lo que tú quieras cuando te reencarnes, ¿no? Con esta, eh, sí, sin medir las consecuencias, como tú dices, pero también es algo que se expone pero el otro la capta, la hace suya porque era su necesidad también. Entonces ahí también hay algo de responsabilidad de la persona que no, se claro, ancla a esas creencias y las hace suyas y porque era también su conveniencia para satisfacer una o adicción, como un paliativo, claro, ¿no? Para una adicción para que no alivia un poquito la huella y la herida y la máscara. Entonces es la misma adicción la que nos hace toparnos con creencias que decimos, no hombre, me viene de maravilla esta creencia, claro, es lo que necesitaba escuchar. Y ahí también podemos nosotros explorar en nuestro sentir, o sea, ¿por qué estoy negando esta posibilidad, no? O sea, a ver, viene la verdad divina y de repente dices, ¿por qué niego esta posibilidad? O sea, ¿qué siento en mí, no? Cuando me hablan de pecado, cuando me hablan de error, de mis errores, de humildad, de estos temas que algo están provocando que yo me niegue y me cierre. Entonces, esa parte también se me hizo como, pues, interesante, ¿no? Cuando empezamos en la enseñanza a decir, bueno, yo tenía esta creencia y ya exploro, pido, pido humildad, yo creo que aquí es la clave, es pedir humildad para empezar a explorar estas posibilidades, estas nuevas ideas y empezarme a contar la verdad que no hay nada más liberador que eso. Pero sí tiene que ver, o sea, obviamente mi creencia no es algo que lleguen y me impongan, es algo que yo también bueno, a los niños o a los niños sí, ¿no? A los niños nosotros somos pues totalmente los que influenciamos en los niños, pero sí llega una edad en la que tú ya puedes discernir, o sea, tienes el libre albedrío de creer lo que tú quieras. Y entonces es como revisar esas ideas y también hacerte responsable de las ideas que están rigiendo tu conducta y, y tu ser, ¿no? O sea, lo que te está definiendo también. Entonces, yo creo que es responsabilidad compartida, Iván, el que expone estas verdades que a lo mejor son con buena intención, pero aquel que se las compra, ¿no? Y que vive a través de esto y que no está viendo la proporción del daño en su condición por esta decisión, ¿no? Y ya, nada más es lo que quería sí, como exponer. desde luego, sí. Ahí está todo ese juego de cómo una cosa casa con la otra y la responsabilidad no la podemos evitar tampoco en el otro lado. Sí, sí. Nada, pues si queréis seguir, Ana o lo que sea, o vais cambiando. Sí, como sí, quieran. Ana, sí. Sí, sigo hasta terminar, hasta que empieza la experiencia del 19 de noviembre. Bueno, sigo. Sí. Alguien le había dicho una vez que después de la muerte los individuos podían reencarnarse y convertirse en lo que ellos deseasen. Como su único deseo era ser guapo, de manera que los demás no lo evitaran, decidió tratar de reencarnarse. El resultado fue que se enmarañó en el aura magnética de un muchacho
y llegó a ser incapaz de liberarse de él por sí mismo. Al darse cuenta de que estaba prisionero e incapaz de hacerse comprender, cogía unos enfados terribles y le daban ganas de romperlo todo. A veces me llamaban Jack, pero yo no soy Jack. Ese no era mi nombre y yo no podía comprender. Que fijaos ¿Cómo? Que fijaos qué increíble distorsión en la que vivimos, donde todos esos, no todos, pero muchos espíritus necesitan esa intervención por gente que crea en la verdad. Es increíble. Para liberarlos de estar enganchados ahí. Claro. O sea, que fijaos, ¿por qué sentimos el otro día que hicimos la oración? A ver si la enlazo ahí cuando suba también en la descripción. En la oración que hicimos para atraer a los guías, tanto para nosotros como para los espíritus que nos acompañen. Fijaos qué importante puede ser para ellos cultivar ese deseo. Para algunos, claro, hay otros que estarán ahí haciendo la aposta, haciéndonos, o que tengan más soltura, capacidad de cambiar de cuerpos o lo que sea, pero fijaos, por eso fue quizá tan interesante ese día, ¿no? Que hicimos ese breve audio leyendo. O sea, nos deja impactadas que este testimonio, o sea, un alma tan poderosa, ¿cómo puede ser que se queda enganchada? O sea, a través de sus heridas, boom, o sea, que imaginaros la sensación, o sea, de estar encerrada, o sea, que es rarísimo, ¿no? Sí. Sí, Iván, uno de mis sobrinos, que los dos tienen TGD, pero en este caso uno de ellos, Mateo, habla con su papá. Y, por ejemplo, está espontáneamente acostado en la habitación y se incorpora de golpe y dice, papá, me está hablando. Y entonces la mamá le dice, ¿qué te dice? Que está con el abuelo. El papá de Mario también falleció y digo, ¿cómo? Justamente yo le dije en ese momento a mi hermana esto, ¿no? Que de paso ya que les cuente a los mellizos, pero que también aprovechen y compartan con ellos, que uno no sabe en qué condición están y qué nivel de orientación y cómo están pasando. Pero si ya ven que hay una posibilidad de comunicarse, que es hermosa, digamos, maravillosa, es una oportunidad, sí. Ya ves y cuánto mejor es, ¿no? Que esta otra situación donde este pobre señor, ahora recordaréis el nombre cuando leemos, este que estaba encerrado en el niño, qué diferente, ¿no? De esa situación, a lo mejor, dentro de que también esté perdido el marido de tu hermana, ¿no? Por ahí con su padre, pero fijaos, no parece estar en la misma situación, pero bueno, no lo sé. No, sí, cierto. Claro, si tienes soltura para de repente comentarle esto, el niño se da cuenta, él se debe dar cuenta también. Ahí funciona la atracción de otra manera, ¿no? Las heridas de otra manera. Quizá estaba en mejor condición que este señor que se queda ahí. Bueno, eso, que perdona la interrupción otra vez, Ana, pero bueno, te vamos a interrumpimos cuando eso. Espero que nos perdones o si no, pues tendrás que arrepentirte en el infierno durante. No, está bien, ¿puedo seguir? Bueno, había quedado en que decía, a veces me llamaban Jack, pero yo no soy Jack. Ese no era mi nombre y yo no podía comprender. Nuestra concentración en el muchacho había liberado al espíritu y se encontraba por ello muy agradecido. Se le dieron instrucciones en relación al progreso espiritual y se le aseguró que ya no le preocuparía ser feo si hacía desaparecer aquellas viejas ideas de su espíritu,
si se olvidaba de sí mismo y se esforzaba por ayudar a los demás. Después de esto manifestó un gran deseo de partir con los espíritus que, dijo él, habían venido a ayudarle. En una carta escrita unos días después por la mamá del muchacho, fuimos informados de que se había producido un cambio significativo en el muchacho. Jack vuelve a ser ahora un muchacho normal. Ha sido muy amable esta semana, absolutamente lo mismo que era antes. Ha seguido siendo normal y ha tenido excelentes resultados en el colegio, donde no ha dejado de progresar rápidamente a partir de este periodo. Ahí termina esa parte. Después sigue, una vez nos concentramos en un niño minusválido de Hollywood con resultados interesantes. ¿Quieren que siga con eso? Pero es el mismo caso. ¿O no? No, otro. Ah, que es otro. O sea, lo han tratado muy rápido, ¿no? Que era un señor que se había metido en este niño y estaba, que se creía que era feo y que no sé cuántos. Que ya está. Exacto. Y luego le escribe la carta y mira qué bien. O sea, fijaos qué fácil. Este médico con su mujer, que resultaba que era medium, este señor era psiquiatra, ¿no? Carl, ¿o qué era? Psicólogo leí. ¿Veis? No sé. Sí, seguid, yo qué sé. Sigo. Dice, experiencia del 19 de noviembre de 1916, espíritu William Stanley, medium, la señora Wickland. Espíritu, ¿es cierto que ahora estoy bien? ¿Puedo hablar? ¿Puedo mover mis brazos y mis piernas? Entonces es verdad la reencarnación, porque yo no podía ni hablar ni caminar. ¿Cómo es que yo he salido de ser niño? Se pregunta. El doctor le responde, espíritus despiertos le han traído aquí para ayudarle. El espíritu dice, yo quería volver y reencarnarme en un niño. Entré en él, pero ya no podía salir. Me encontraba tan paralizado que ni siquiera podía expresarme. Estaba en una situación terrible. Sigue hablando el espíritu. Yo era teosofista y quería reencarnarme para mi crecimiento espiritual. Entré en el cuerpo de un niño y disminuí las posibilidades de ese cuerpo. Y disminuí también las posibilidades de mi espíritu y el del niño. Me he quedado en el niño porque no sabía cómo salir. Actuaba como un niño y no podía hablar. Sé que dejé hace unos años mi cuerpo mortal, lejos de aquí, en la India, pero no recuerdo el momento en que esto se produjo. Hasta tal punto quería reencarnarme y volver a esta vida terrestre para vivir mi otro karma. No os aferréis a la idea de volver, sino buscad algo más elevado, pues el estado en que yo me encontré era la peor de las torturas que se puede padecer. Yo vivía en Calcuta y quería aprender a ser un maestro y superar mi karma, pero en lugar de me he convertido en lo que vosotros me veis. Me he reencarnado en un niño y me he convertido en un disminuido y he entrado también en la vibración de la madre. Era muy duro y quiero advertir a los demás que no vuelvan nunca ni traten de reencarnarse en un bebé. No hagan caso de la reencarnación. Es un gran error, aun cuando la filosofía de la teosofía parezca muy sutil. Mirad hacia lo alto, no penséis en las cáscaras astrales y todo ese tipo de cosas. Es inútil. Yo era muy egoísta y por lo único que deseaba volver a la vida terrestre era para ser alguien importante.
pero en lugar de esto me he encontrado en un estado miserable. Tenía la intención de demostrar a los teósofos que podía volver y reencarnarme en un niño. La señora Blavatsky no debería haber enseñado esto. Señala con el dedo a una persona invisible. Quiero decirles, señora, que usted es la que tiene la culpa del estado en el que hoy me encuentro. La señora Blavatsky está aquí para tratar de ayudarme hoy. Es ella la que me ha proporcionado estas enseñanzas y estas ideas sobre la reencarnación, y ahora trata de mostrar el camino recto. Y dice que la reencarnación no existe. Tratar de entrar en otro cuerpo para reencarnarse solo engendra una inmensa confusión. El doctor le pregunta al espíritu, ¿cuál es su nombre? El espíritu dice, en este momento no puedo recordarlo. La señora Blavatsky estaba en la India y enseñaba la teosofía. Tenía muchos seguidores y yo era uno de ellos. Encontré también a Anna Kingsford y al doctor Hartman, y él también tiene la culpa de mi estado. Afortunadamente me han empujado aquí para que pueda ser educado y liberado. Estoy muy contento de poder hablar de nuevo. Es algo que no he podido hacer desde hace años. La señora Blavatsky, Anna Kingsford y el juez eran 3 grandes lumbreras y ahora han descubierto sus grandes errores. Los 3 trabajan para liberar a sus víctimas y así me han conducido esta dirección para ser instruido y guiado. Yo estaba en la India donde me encontraba hacía varios años. Mi padre era un oficial del ejército. La mayor parte del tiempo lo pasé en Calcuta, donde encontré las mayores lumbreras de la teosofía y me uní a la sociedad teosófica. Apreciaba al coronel Olcott, era un hombre entusiasta. Recuerdo haber estado muy enfermo en la India durante algún tiempo. Ya no deseo volver a reencarnarme, porque la reencarnación es una doctrina errónea. Suscita un deseo egoísta de volver a la tierra. Supongo que se puede aprender sin reencarnarse. ¿Qué he aprendido yo durante mi reencarnación en el niño? ¿Qué he aprendido? Yo creía en la teosofía y en la doctrina del karma y pensaba que debía eliminarlo volviendo a la tierra. El doctor pregunta, ¿ha oído ya hablar de los médiums? El espíritu dice, son solo cáscaras astrales. La señora Blavatsky dice que tenemos que ayudar a los que tratan de reencarnarse para que descubran su error. Ella y los demás han venido al mundo espiritual para decir que quieren ayudar a las víctimas de la doctrina de la reencarnación. Para lograrlo, han formado una gran sociedad. ¿Están vivos? ¿Dices nosotros o Blavatsky? Sí. Sí, eso pensé. ¿A quién le pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Dijo el espíritu? Bueno, sigo entonces. ¿Queréis comentar algo ya o queda mucho para el final de este caso? Queda mucho, una página. Si queréis comentar Estoy a algo. mitad. Yo os propongo que, bueno, que si queréis para cambiar de locutora también, luego Sí. Marisol puede proponer algún. Y también quería proponeros que a lo mejor tanto nosotros como vuestro amado público desearía que nos dijerais al menos de qué van todos los capítulos, porque ahora vemos que están organizados, ¿no? Curiosamente se llama Reencarnación y Teosofismo. Debe ser que el caso que más largo es que cuentan aquí es de este señor que había sido educado por esta famosa Blavatsky, no sé qué. Sí. Y
Y pues eso, si queréis ir buscando, Marisol, no sé, es que no hay un índice, ¿no? Pero, o alguno que te acuerdes tú de los que ya has leído, o sí, que luego, cuando terminemos ya que lo hemos empezado, pero luego podéis ir buscando los títulos de todos los capítulos, ya puedes, para tener aquí la... Sí, sí hay un índice. Si hay sí. un índice, Sí. pues se los puedo decir y si gustan podemos leer el capítulo que les llama la atención. Hay muy, muy interesantes, ¿no? Yo te digo que nada más había llegado al capítulo 3, pero siguen capítulo 3, no terminé el 4, pero hablan mucho, por ejemplo, de la parte de las enfermedades psíquicas, el materialismo, la obsesión y el suicidio. O sea, son los casos que exponen como diferentes condiciones, A ¿no? ver, ya que los Entonces, has dicho, ¿puedes leer todos los títulos de los capítulos? O... sí, son 10, bueno, empieza, bueno, el prefacio, ¿no? El primer capítulo habla de la interacción entre los dos mundos. El segundo, la investigación metapsíquica. El tercero, crítica de la explicación por el subconsciente. El cuarto, la esfera terrestre y el aura magnética. El quinto, espíritus, parásitos y problemas conyugales. El sexto, posesión y criminalidad. El séptimo es el que estamos leyendo, reencarnación y teosofismo. El 8, obsesión y suicidio. El 9, los espíritus y la droga. El 10, enfermedades psíquicas. El 11, los huérfanos. 12, materialismo e indiferencia. 13, las consecuencias post-mortem del egoísmo. 14, fanatismo religioso y obsesión espiritista. 15, la ciencia cristiana. 16, mensajes diversos. Y el 17 ya es la conclusión. Bueno, pues interesantísimos los títulos, ¿no? Así es, sí. Pues ahorita podemos terminar, que Ana termine de leer el que está leyendo, lo Vale. comentamos y ya Luego si quieren después leemos otro más. sí, hacemos una votación de a ver cuál. Va, ok. Dale, Bueno, termino. y ya está, ¿no? Bien. Nos habíamos quedado en que el espíritu cuenta que él creía en la teosofía y en la doctrina del karma y pensaba que debía eliminarlo volviendo a la tierra. El doctor le preguntó si había oído ya hablar de los mediums. Y el espíritu cuenta, dice que son cáscaras astrales, que la señora Blavatsky dice que tenemos que ayudar a los que tratan de reencarnarse para que descubran su error. Ella y los demás han venido al mundo espiritual para decir que quieren ayudar a las víctimas de la doctrina de la reencarnación. Para lograrlo han formado una gran sociedad. Cuando llegué aquí, pensé en primer lugar que había vuelto a la vida en la tierra, que me había reencarnado y que a esto se debía el que pudiera hablar de nuevo como lo hacía en mi vida. No sabía que ellos habían pasado al otro mundo de acuerdo con su enseñanza. ¿Por qué no se han reencarnado ellos como yo? La señora Blavatsky era, como ustedes saben, una gran misionera. Ella dice que trata ahora de hacer comprender a los que ella perdió la naturaleza real de la existencia después de la vida terrestre. No debieran haberme enseñado las falsedades que me enseñaron. La señora me dice que debiera escuchar a ese señor, el doctor Wickland, y que él va a explicarme las cosas. Se le dieron las explicaciones relacionadas con la vida en el plano terrestre, a la preparación para la vida que debe seguir y al hecho de que el conocimiento y la sabiduría conseguidas aquí son la luz de la comprensión que llevará cada uno al otro lado de la vida. El espíritu dio finalmente el nombre de William Stanley y partió agradecido por las luces que había recibido. J.A., un niño de 7 años
minusválido, apático, que hablaba como un adulto, era un paciente de Chicago que sufría de convulsiones y de tartamudeo. Era lento, caprichoso en lo relativo a la alimentación y sujeto a violentos enfados. Por la concentración fue desalojado de él un espíritu, un teosofista superficial que estaba especialmente auto-hipnotizado por su creencia. Ahí terminó esa experiencia. Bueno, Fin de la historia. bueno, pues ahora empezamos con las votaciones, si queréis. Que levante la mano quien quiera leer el capítulo. ¿Cuáles títulos os han, aunque los ha leído Marisol? Pues no sé cuál les interesó y con mucho gusto lo leemos. Y bueno, sobre todo, fíjate, habla, no sé, como quería puntualizar porque he estado pues leyendo y esta palabra de sugestionable, ¿no? O sea, cuando somos susceptibles o sugestionables a esta invasión. Y me recordé que Miller hablaba, por ejemplo, en el caso de los niños, que qué importante y está súper relacionado con el tema de la herida y de las emociones y cómo nosotros podemos también proteger a nuestros niños de esta, o sea, de la invasión, ¿no? Con simplemente tener la educación de las emociones, porque cuando ellos pueden expresar, no suprimir, sino expresar abiertamente sus emociones, llorar cuando tienen que llorar, enojarse cuando se tengan que enojar, con la contención, ¿no? Que implica, bueno, tengo derecho a enojarme, pero no agredir, etcétera. Toda esta educación que vamos dando a nuestros niños, claro, empezando por nosotros, ¿no? Primero ir sanando nuestras propias heridas, asumiendo responsabilidades. De esa manera protegemos a los niños de la invasión y a nosotros mismos. Entonces, es súper importante. O sea, es un tema que es, bueno, no, es por ley de atracción también, la ley de atracción y la ley de compensación actuando, lo que hace que estos espíritus también se puedan adherir a las auras que están abiertas o no protegidas, porque hay algo ahí que los papás o los abuelos no quisieron sanar en su momento y el niño queda desprotegido y es muy susceptible o sugestionable a esto. Entonces, eso sí es importante pues aclararlo, porque nosotros también hay una corresponsabilidad aquí y también podríamos nosotros aminorar esos riesgos de ser pues invadidos, ¿no? En este aspecto, y por eso es la enseñanza de Miller tan importante, ¿no? De, bueno, pues ahora sí que hay que ayudar a los guías. No es que los guías estén tratando siempre de quitar a estos espíritus de las esferas terrestres, es que es un trabajo de todos, de vivos, de muertos, de papás que educan a los hijos, cómo de sanarse a sí mismos. O sea, es todo como dice Clau, es todo un diseño en donde todos vamos participando. Entonces es importante como cada quien ir asumiendo la responsabilidad que le toca y comprendiendo pues el diseño. Pues ya, esa parte es la que quería puntualizar porque es lo que me estoy pues dando cuenta y dices, wow, ¿y cómo puedo hacerle, no? Pero alguno de los títulos hablaba justo de eso, tiene la palabra sugestión o... No, pero habla de esto, de que toman las auras de de personas que son sugestionables, ¿no? O sea, como habla mucho de esta... Pero yo relaciono al primer caso en el que, bueno, acá en el caso del bebé también, o sea, como que fueron atraídos y que no era lo que la expectativa que tenían, eso de aparte, pero como incluso en el primer caso se sentía como que imposibilitado a salirse, también por este magnetismo, calculo yo. Y yo quería en realidad, antes de eso,
que no se vaya, por ahí me resultó súper claro esto que decía Marisol, y yo que vengo del ámbito de educación formal, que también la educación formal, como el marco de la nueva era, propone esto, el boom de las emociones y a sentir, qué sé yo, pero tiene como una forma prescriptiva de sentir. No hay, por ejemplo, una idea de abrumación, que sí tienen los niños pequeños y espontáneamente, humildemente, despliegan todo lo que sienten, pero que después los vamos recortando, acartonando, empaquetando, que esta educación en amor, por eso justamente AJ supongo que la llama en amor, porque cuando uno realmente comprende el daño que se hace en encorsetar las emociones para lo políticamente correcto, lo socialmente aceptable, y termina siendo uno muy educado emocionalmente, también existe este error en la creencia de que, digamos, está bien o es correcto, o que a eso aspiramos todos, a una persona emocionalmente educada, cuando en realidad lo que se pretende desde la verdad divina es simplemente recuperar la capacidad del alma, que es sentirlo el 100% todo. O sea, hay una incapacidad a lo largo del tiempo que vamos construyendo, y que lamentablemente, bueno, genera consecuencias y daño, como lo estamos viendo. Y eso, por ahí despegar un poco que muy bueno lo que dijo Marisol, pero por ahí si alguien nos escucha y que no asocia a esa educación emocional de la nueva era, digamos, porque es muy prescriptiva y tiene muchas cuestiones. Por empezar, no está el alma, obviamente, empezando por ahí. Pero bueno, Sí. era eso. Gracias. Bueno, y también lo que podemos hacer para no hacerlo muy largo es simplemente pues cortar y ya leemos más otro día, y ahora seguimos con nosotros, ya vemos lo que hacemos, pero ¿cómo lo veis? ¿Tenéis ganas de ver algún capítulo en concreto? Yo sí iba a pedir para retirarme, Iván, pero como por mi proceso nomás, como para tener decantado, porque no descansé muy bien. Pero estaba escribiendo justo en el grupo de Telegram, pero si deciden seguir y yo me despido en este momento, Vale. para mí sería bien. A mí me parece bien cortar, gracias. ya que estamos casi en 1:30. Bueno, y la hemos empezado después. Ahora llevamos 1 hora 7 minutos de grabación. Sí, para no asustar con la longitud de los... Vale, pues muchas gracias. Ya vemos ahora Y bueno, voy a dejar de grabar ya. Despediros. Dejamos de grabar y nos quedamos en llamada, ¿vale? Gracias. bueno, gracias. Muchas gracias.